Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en distintas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, X, Pinterest y otras como, por ejemplo, la página de Encuentos, donde tengo publicados algunos cuentos, y también, por ejemplo, la página de Autores Indie, donde tengo publicada mi novela La pelirroja rebelde, que posteriormente hice una segunda parte que la publiqué en Amazon y se llama El valor de Alice. Y todo esto, evidentemente, si queréis, la podéis adquirir. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, por ejemplo, audiolibros de novela histórica que yo tenía publicados, inéditos, como por ejemplo La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y doy también un ciclo dedicado a la palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, y en las cuales yo también he colaborado con él o independientemente, sobre todo en diversas casas regionales. Entonces, en mi canal de YouTube hago también novelas espontáneas, esto es de viva voz, como La Torre de Piedra Costa, El Castillo de Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, hace mucho tiempo que no me había acercado a mi canal, bueno, por las vacaciones, a veces evidentemente hay quien no las hace, pero bueno, es un tiempo, digamos, de impasse, de relax, de intermedio, y a pesar de que me gusta mucho, pues hablaros de literatura, que hice la última obra que he hecho ha sido un relato corto que se llama La paga de las 7 piedras azules, y luego estoy haciendo otra novela que se llama La mansión de los espejos velados, que todavía la estoy escribiendo en ratos libres. Pero ahora quiero hablaros de lo que sería la palabra de Dios, que es mucho más importante para mí. Y creo que, tal y como están las circunstancias en el mundo, para todos. Pero lo abordaremos desde distintos puntos de vista y, por ejemplo, hay 3 temas que son el silencio de Dios, las preocupaciones del mundo y la vorágine de todos estos acontecimientos que nos están rodeando y que cada vez nos van precipitando hacia el final de los tiempos. Hablo, por ejemplo, de esos incendios tan terribles que han ocurrido en Europa, que sobre todo se han cebado con nuestro país, con España, y luego, bueno, el clima de guerras que hay, ¿no? De Ucrania, de Israel, todo esto en realidad pues es un polvorín, ¿no? Y una preocupación constante, porque aun cuando no vivamos en esos sitios, en esos lugares, estamos viendo que cada vez tenemos menos seguridad. Es decir, el ser humano, evidentemente la Biblia tenemos que citar Apocalipsis, cuanto más se acerque al final de los tiempos, veremos que habrá guerras continuas, y será todo una especie de caos, y solamente aquel que mantenga pues la serenidad, la templanza, podrá aguantarlo. Por eso dijo Pablo: sosteneos en el Señor y el poder de su fuerza, porque nosotros no tenemos ninguna fuerza. Y muchas veces, aun cuando por ser cristianos tengamos al Espíritu Santo que nos da fuerzas, nuestra propia debilidad como seres humanos, finitos, imperfectos, caídos, nos va a hacer que, digamos, tropecemos, ¿no? Pero lo importante es volver a levantarse y volver a tener la confianza en el Señor. Sé que es difícil porque muchas veces me pasa a mí, les pasa a cualquiera, que ante todo este clima de circunstancias adversas empecemos a tener una especie de inquietud, ¿eh? Pero no para tirar la toalla. Esto es importante. Entonces, cuando ocurren estas cosas tenemos que mirar al cielo y decir, bueno, tenemos a Dios, que lo puede todo, ¿quién como Dios? Y ahora me vienen a la mente las palabras de un profeta llamado Miqueas, cual decía, él proclamaba ante reyes, sacerdotes y ante el pueblo, con una gran valentía, que Dios no estaba contento con su pueblo, con Israel, y que iba a mandar una gran desgracia. Primero caería el reino del norte, estamos hablando cuando ya Israel fue dividido en dos, el reino de Israel, cuando viene el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, se dividió en dos.
Reino del norte con capital en Samaria, Israel, y el reino del sur con capital en Judá. Entonces, cuando ya viene la división es cuando ya, un tiempo después, habla este profeta y dice una cosa que es muy importante, y con esto casi podría terminar, porque tiene tal cantidad de conocimiento y de sustancia que ahí se puede conocer un poco la naturaleza de Dios, cómo piensa Dios. Muchos creen que Dios es justo, lo cual es cierto, pero también es misericordioso. Pero un brazo y otro de Dios son iguales. Él tiene que aplicar la justicia, y aunque es muy misericordia y evidentemente Él es más dado a perdonar que a castigar, no quiere decirse que uno pueda reírse de Dios. Pues lo que quiero decir, esos tres palabras que dijo Dios, tres frases que dijo Dios que son importantes al profeta Miqueas. Dijo, primero, que él buscaba la justicia, la misericordia y justicia, misericordia, y que el hombre anduviera con humildad ante Dios. Esto es lo que Dios pretende. Entonces, la justicia tiene que ser aplicada. Dios no puede admitir el pecado. Va a perdonar al pecador si se arrepiente, pero el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por eso Dios echó a Adán y Eva del jardín del Edén. En segundo lugar, porque es un Dios santo. En segundo lugar, a misericordia. Se refería a que el hombre, igual que Dios es misericordia con el hombre, también nosotros tenemos que ser misericordias con el prójimo. Y no con aquel que nos cae bien, con aquel que es familia, no. Sobre todo con aquellos que nos han hecho el mal y sobre todo con aquellos que están sufriendo, los huérfanos, las viudas, a esto se refería a Dios, y sobre todo a personas que están necesitadas. Estas personas que vienen de fuera, que vienen a buscar un futuro mejor para sus hijos y su familia, y que muchas veces despreciamos porque son pobres, porque pensamos que nos van a quitar el trabajo, porque pensamos que van a ser una carga, por el miedo, por el rechazo, por la ignorancia. Esto Dios no lo quiere. Y esto no es política, esto es justicia, esto es misericordia, lo dice Dios. Entonces, muchas veces no nos dejemos llevar de la política, de lo que dice fulano, de lo que dice el mengano, que no es más que palabrería para que el pueblo les vote. No, sino tenemos que ver lo que dice Dios. Cada persona, por pobre que sea, siempre puede compartir un pedazo de pan, siempre puede ayudar al prójimo con palabras, con dinero, con lo que sea, pero no nos quedemos con los brazos cruzados, de igual manera que cuando vemos una injusticia tenemos que denunciarla, y no porque sea este que me cae bien o porque este es de los míos, no. Estamos viendo que el mundo está lleno de injusticia, sentencias injustas, pero es que es curioso porque esto siempre ha ocurrido. Muchos profetas han denunciado, Miqueas al que me he referido ahora, que en su tiempo, por desgracia, hasta los mismos profetas, para llenarse el estómago, lo que hacían era dar profecías siempre buenas, aunque sabían que era mentira. Y muchos de ellos no eran ni profetas, no hablaban por Dios, hablaban por su interés y por su egoísmo. El pueblo, por miedo o porque les gustaba lo que estaban diciendo el profeta, les daba dinero, les daba comida, habían prostituido la palabra de Dios, y esto a Dios le enfurecía, que es lógico. La mentira elevada al cubo. Los sacerdotes, pues igual, estaban pervirtiendo la palabra de Dios. Lo único que les interesaba era el dinero. Los jueces se prostituían por dinero. Los príncipes les daban dinero y ellos permitían que se robara a las viudas, a los pobres. ¿Por qué? Porque así ellos mejoraban su situación. Y Dios lo ve todo. Y ahora está pasando igual, sentencias que son injustas, pero evidentemente sirven a unos partidos, y cuando alguien lo denuncia, pues ya es malo, ya se trata de tirarlo abajo. Y nosotros no tenemos que estar casados con nadie. La política tiene que haberla porque en este mundo tiene que haber una gobernanza, tiene que haber una autoridad. Pero no nos dejemos llevar de milongas, de mentiras, de que nos conviene escuchar esta palabra para que no gane el otro, para que no. Lo importante es la verdad, lo importante es la justicia. Y allá donde esté la verdad, tenemos que ir nosotros. Y más si somos cristianos, nos debemos a la verdad, nos debemos a la justicia. Y luego debemos andar con humildad ante el Señor.
sin creernos que porque somos reyes o porque somos poderosos podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios no es nuestro servidor, lo somos nosotros. Dios no es un mago que nos va a dar todo lo que nosotros queremos. No es porque somos cristianos que vamos a tener una prosperidad tremenda. Ya lo he dicho muchas veces, la teoría de la prosperidad, que es falsa. Es que vamos a hablar con los ángeles. No, señor. Los ángeles no están al servicio nuestro, sino al servicio de Dios. Cuidado con estas mentiras. Es que el niño fulano fue al cielo. Todo esto son mentiras. Y yo regresé del infierno. Mentira. Todo esto son sensacionalismos. Todo esto son tonterías. Nadie regresa del infierno. Nadie regresa del cielo. Todas aquellas apariciones, todo esto se sirve el diablo. Entonces, leamos la palabra de Dios. Y luego, tener cuidado de no ser engañado. Lo dijo Jesucristo, no lo he dicho yo, o no lo digo yo. No tengo ninguna autoridad. Intento decir la palabra del Señor. Entonces, seamos un poquito inteligentes. Pero no con la inteligencia del mundo, porque el mundo se cree que aquel es sabio porque tiene muchos conocimientos, pero a lo mejor a los ojos de Dios es un ignorante. Y sin embargo, ya lo he dicho también, hay personas que no son inteligentes a los ojos del mundo, pero son inteligentes a los ojos de Dios porque están aplicando la palabra de Dios a sus vidas. Dios no quiere que, sí, leemos la palabra de Dios, todo esto es muy bonito, pero luego no lo aplicamos. Eso no sirve para nada. Es una fe muerta. El movimiento se demuestra andando. Y luego el silencio. Parece que hay veces que nos ha pasado a todos, que vemos desgracias, vemos sufrimiento, vemos tal y parece que Dios no nos escucha, está ausente y Dios está siempre ahí. Recordemos a Job, cuando él estaba sufriendo, que no sabía lo que estaba ocurriendo y sin embargo Dios estaba a su lado. Dios no nos abandona, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Seamos importantes o no lo seamos a los ojos del mundo, porque a los ojos de Dios siempre somos importantes. Todos tenemos una importancia para Dios. Pero el mundo nada más se deja llevar del dinero, de la gloria, del poder. Y esos héroes del mundo, de lo que sea, del fútbol, la canción, de lo que sea, de los gobiernos, de tal, eso es efímero. En los reinos de los cielos, en el reino de los cielos, no va a haber unos sobre otros. No va a haber el señor y el criado. No va a haber fulano, el político, que diga que los ricos todos al hoyo o los pobres todos. Eso no será así. Será Dios el que nos gobierne, Cristo el que nos gobierne. Y será un reino perfecto. Pero hasta llegar a ese momento y a ese día, y no estoy contando un cuento de hadas, hasta llegar a ese momento tendremos que atravesar el valle de lágrimas. Porque el mundo es un valle de lágrimas. No hay más que verlo. Desde la cuna hasta la tumba, desde que pones el pie en el suelo. Es igual, aunque sea un niño de teta, es igual. Vas a tener que sufrir circunstancias malas, por bien que te vaya la vida. Por mucho que tengas. La muerte de los seres queridos, enfermedades, traiciones, hay de todo. Por desgracia, porque este es un mundo caído, es un mundo podrido, es un mundo en el que el pecado está ahí. Y Satanás, el príncipe de este mundo, es Satanás. El de la potestad del aire, está por encima de nosotros, está siempre malmetiendo, siempre está ahí, está en Israel, está en Gaza, está en Ucrania, está en España, está... Nadie se engañe pensando que nunca le va a pasar nada malo. Eso lo piensan los niños. Los niños no tienen, los niños pequeños me refiero, como no tienen todavía razón, sentido común, ¿qué es lo que les ocurre? Pues que ellos piensan siempre qué bonito, todo es un cuento de hadas. Tenemos que ser mayores, hay que despertar, despertarse y ahora despertar al conocimiento de la palabra de Dios. Y solamente con la Biblia podemos entender lo que ocurre en este mundo. En nuestro mundo alrededor se mueven fuerzas ocultas, espíritus de maldad. Lo dice la Biblia. No son angelitos de Dios que se van moviendo y qué bonito todo, no. Hay espíritus de maldad que lo que quieren es quitarnos la gracia, porque ellos ya no la tienen, la gracia de Dios, la misericordia de Dios,
la justicia de Dios, la verdad de Dios. Por eso se habla de la armadura de Dios, lo dijo Pablo. Y vístete de la armadura, la fe, la palabra, la misericordia, la verdad, todo conforme a la voluntad de Dios. El que obedece a Dios no tiene miedo de nadie. El diablo no se va a acercar, pero hay que tener temor de Dios. Y si no, ¿cómo es posible que los mártires del Colisión, por ejemplo, estuvieran allí cantando cuando estaban muriéndose? Tenían que tener fe. Esteban, igual, apedreado y viendo la gloria de Dios. Encima diciendo, perdona, Señor, a esta gente que no sabe lo que hace. Pues lo mismo, resistieron. Pues esto es resistir. Resistir hasta el final, y ese se le dará la corona de la vida. Pero no podía dejar de hablar de estos temas porque son temas candentes. Es que el que no se da cuenta de lo que está ocurriendo no vive conforme a la voluntad del Señor. He hablado de los pecados capitales, he hablado también de los profetas, de la palabra de Dios y de Jesucristo, de Satanás, de los ángeles. He hablado de muchos temas, pero es que no puedo dejar de hablar de todo lo que está sucediendo, que está en el Apocalipsis. Lo dijo el profeta Daniel, en los últimos días el conocimiento aumentará, cada vez será peor, cada vez habrá más enfriamiento del amor natural entre los esposos, entre los padres y los hijos, habrá traiciones, habrá muerte, habrá sufrimiento, pero también está la gloria de Dios. Cuanto más se mueva el diablo, más se mueve la gloria de Dios. Cuando muchas veces nos hablan la palabra de Dios en las plazas, en las calles, y no escuchamos la palabra del Señor, estamos cometiendo un error muy grande. Porque la palabra de Dios es vida, y Dios quiere dárnosla en abundancia. Nos da fuerzas, nos da sostén. Si no, no podríamos aguantar todo lo que nos viene. Y luego hay veces, es lo que he dicho antes, ¿no? Y termino, ese silencio. ¿Qué ocurre? ¿Que Dios no está ahí? Cuando me está pasando una enfermedad grave, cuando tengo un familiar que se me está muriendo, cuando veo que todo alrededor parece que me asfixia, que me vienen problemas económicos, me vienen problemas laborales, me vienen traiciones, me vienen... ¿Y dónde está Dios? Estoy solo. Nadie se preocupa por mí. Esto es una cosa que es mala. ¿Por qué? Porque nos lleva a la desesperación, que es lo que Dios no quiere. Los cristianos tenemos la suerte de que tenemos al Espíritu Santo, pero no quiere decirse que seamos privilegiados porque seamos mejores que otros. Esto no es cierto. Y tampoco es cierto de que aquel que no cree en Cristo no se va a salvar. Tampoco es cierto, porque Dios, evidentemente en su sabiduría, misericordia, en su justicia, va a tratar con esa persona según la conciencia. No hay más bueno y más malo porque este sea cristiano, el otro sea de otra ideología, de otra religión. No es así. Pero sí que es verdad que los cristianos tenemos ese privilegio, esa posibilidad de que tenemos al Espíritu Santo, pero no hay que contristarlo. Hay que ser capaces de alegrarle, de cumplir la palabra. Y entonces nos daremos cuenta de que nos vendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando caemos nos levantamos. Y lo mejor que nos ha dado Dios, aparte de evidentemente Cristo, ha sido ese libre albedrío, que también lo tienen los ángeles. Y algunos cayeron, lo vemos en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Esa posibilidad de poder ser libre, de poder elegir entre el bien y el mal. Eso es un privilegio que Dios nos ha dado, un poder que Dios nos ha dado, porque podría habernos convertido en esclavos o en robots. Yo tengo dos caminos, elijo entre el bien y el mal, y esa es la vida de una persona. Toda su vida tiene que estar entre el bien y el mal. ¿Cuál decido seguir? ¿El camino que va a la vida eterna o el camino que va a la perdición? Y por desgracia, muchos son
los llamados y pocos los escogidos. Son frases muy profundas. Con la ayuda de Dios, la ayuda de Cordero, de Cristo, la ayuda del Espíritu Santo, se puede, evidentemente, ir por el camino angosto y estrecho que va a la vida, a la salvación. Pero hay que elegir, y elegir bien, porque si nos vamos por el otro camino que van muchísima gente, porque es más cómodo, más placentero, vamos a la perdición. Y recordar una cosa, y con esto termino ya: todo aquel que hace el mal va a recibir el mal, porque Dios es justo y todo lo ve. Todo aquel que hace el bien recibirá el bien. Y de la justicia del Señor y del castigo de Dios no se va a librar nadie. Por lo tanto, esto es lo que yo quería explicar un poco hoy, que ya estamos en septiembre, sobre el tema de la justicia de Dios, el silencio de Dios, las preocupaciones, que muchas veces son circunstancias o bien que las hemos provocado nosotros, o bien que ya son directamente la justicia que aplica Dios. Pero recordar que también Dios es misericordioso, que no nos pongamos tristes ni apáticos, porque ahí tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordar también, y por último ya termino, que nos irá mucho mejor si esperamos en el Señor y si somos obedientes a Dios y tenemos temor de Dios. Y gracias por haberme escuchado.